El mercado cripto no pasa por su mejor momento, o por lo menos eso parece. El índice de miedo y codicia, que es uno de los mejores indicadores del sentimiento general del mercado, no para de caer desde diciembre del año pasado. Y desde que Trump tomó posesión como presidente de los Estados Unidos, el indicador oscila entre el miedo y el miedo extremo. Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que está generando tanto miedo? ¿Y qué podemos esperar en los próximos meses? De eso hablaremos en este video. Y empecemos por lo básico. La ley económica más fundamental es la ley de oferta y demanda, en este caso aplicada a bienes escasos. Si la gente demanda un bien escaso, este subirá de precio, y si la gente, por el contrario, vende dicho bien escaso, su precio baja. En estos momentos hay casi 20 millones de Bitcoin en circulación, y su inflación anual es prácticamente insignificante, por lo que podemos considerarle un bien escaso. Así que en últimas cuentas el precio de Bitcoin dependerá de si más personas están dispuestas a comprar o a vender. Una cosa que no podemos ignorar es que Bitcoin ha experimentado una extraordinaria revalorización durante el último año, subiendo desde unos $39,000 a más de $100,000 en pocos meses. Y dado que la oferta de Bitcoin es, a efectos prácticos, fija, cuando cambia el precio de Bitcoin es porque la demanda se desplaza. Y si Bitcoin subió tanto fue porque su demanda se desplazó a la alza. Así que antes que nada tenemos que responder por qué la demanda de Bitcoin subió tanto y por qué parece haber llegado a un tope. Por qué parece haberse estancado. Entre las fuentes de demanda más importantes tenemos a los ETFs de Bitcoin, a los inversores privados y a los inversores empresariales. Durante su campaña presidencial, Trump se declaró como un candidato pro Bitcoin. Esto disparó el sentimiento positivo del mercado, sobre todo cuando anunció la creación de una reserva estratégica de Bitcoin y también de otros criptoactivos. Y aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis para entender la magnitud de esta noticia. Hace apenas unos pocos años, Bitcoin no era más que un activo altamente especulativo, considerado por muchos incluso como un esquema Ponzi, y demandado únicamente por grupos muy específicos. Concretamente, apenas hace 10 años el precio de Bitcoin estaba por unos $230, y muy pocas personas hablaban de él como activo. Pero ahora todo ha cambiado. Tenemos al presidente de la primera potencia mundial hablando de él como un activo estratégico. Un activo del cual el Estado debería tener una reserva semejante a como lo hace con el oro. También tenemos a actores institucionales invirtiendo miles de millones de dólares por medio de fondos regulados, los ETFs, de los cuales hemos hablado bastante en este canal, y que no son otra cosa que instrumentos que facilitan la inversión en Bitcoin a aseguradoras, a fondos de pensiones y a empresas. Fondos que se han convertido oficialmente en los fondos con el crecimiento más rápido en la historia. Noticias tan grandes como estas opacan otro tipo de noticias también muy importantes, como el hecho de que también otros países estén considerando copiar la idea de Trump y hacer su propia reserva estratégica de Bitcoin y de otros activos criptográficos. También tenemos el hecho de que muchas empresas ya han empezado a invertir parte de sus reservas en efectivo en criptomonedas, y eso sin contar con los cambios en regulación en muchos lugares como por ejemplo Hong Kong o Japón. Ahora bien, hasta aquí todo han sido buenas noticias. Pero entonces, ¿por qué no sigue subiendo el precio de Bitcoin? Esa es la pregunta clave. Y la responderemos después de una pequeña pausa publicitaria, ya que sin publicidad, bueno, no se come. Si estás pensando en ir al festival Tomorrowland en Brasil, te tengo noticias. Conseguir entradas será muy difícil, casi imposible, ya que habrá miles de personas intentando comprar al mismo tiempo. ¡Uy, qué mal! A menos claro que tengas un as bajo la manga, la tarjeta de Bybit. Y es que los tenedores de la tarjeta de Bybit podrán adquirir entradas en preventa de forma exclusiva. Y le doy con Google gratis. ¡Qué bien! Verás, la venta general comienza el 8 de abril, pero tú podrás comprar entre el 4 y el 6 de abril antes que todo el mundo. ¿Y cómo funciona? Simplemente ve el enlace que te dejaré en la descripción o en el primer comentario y pide tu Bybit Card. Crea tu cuenta de Tomorrowland, accede a la preventa y compra tus entradas con la tarjeta Bybit. Lo bueno es que puedes usar la tarjeta virtual, que solo toma un par de minutos en ser activada.
no hay necesidad de esperar por la tarjeta física. Encima te llevas un 10% de cashback sobre tus entradas. Pedir la tarjeta desde luego no tiene costo. Así que si quieres entradas al Tomorrowland, ya sabes qué hacer. Usa mi enlace y pide tu tarjeta. ¿Ya puedo irme? Y ahora sí, volvamos al tema de este video. Hasta ahora hemos visto los motivos por los cuales Bitcoin subió tanto durante el año pasado. Pero si todo va tan bien, ¿por qué su precio se ha estancado? E incluso viene cayendo. Hay un dicho que dice, buy the rumor, sell the news. Compra el rumor, vende las noticias. Los mercados son por naturaleza especulativos e intentan conjeturar acerca de lo que deparará el futuro. Toda esta subida que tuvimos durante el año pasado apostaba a que Trump ganaría las elecciones y a que cumpliría sus promesas, no solo de establecer una reserva de criptomonedas, sino la de crear un ambiente regulatorio mucho más amigable. Y después de una subida tan extrema, es apenas lógico que muchos de los participantes decidan tomar ganancias. Una vez llegaron las noticias como tal, el precio de Bitcoin, que ya se había adelantado a ellas, vio correcciones. Sin embargo, también hay otro factor muy importante, que ha generado un ambiente de desconcierto y miedo en los mercados. Y también se debe a Donald Trump y a su guerra comercial. Como muchos economistas han resaltado, los aranceles y las políticas proteccionistas afectan negativamente a la economía. No solo dificultan el comercio internacional, sino que incluso afectan a las empresas nacionales, ya que muchos componentes necesarios para producir a nivel nacional son importados desde el exterior. La verdad es que en un ambiente de proteccionismo son muy pocos los ganadores, y los mercados tradicionales no se lo han tomado con mucha gracia. Por ejemplo, el Nasdaq 100, que es el índice bursátil, que incluye a las 100 empresas tecnológicas más importantes de los Estados Unidos, ha visto una caída de un 8% en lo que lleva del año. Acciones como Nvidia o Alphabet han perdido muchísimo más de un 20% en bolsa. También acciones del sector de defensa, como por ejemplo Lockheed Martin, más de un 10%, e incluso Tesla, que se creía se vería beneficiada, ha perdido más de un 30%. Así que en este contexto, las caídas en el mercado cripto no parecen tan exageradas. Después de todo, Bitcoin en ocasiones suele tener una fuerte correlación con el mercado de valores. Y por eso el hecho de que haya perdido un 14% no es nada espectacular, sino que coincide con lo que hemos visto en todo el mercado. El miedo a una posible recesión en los Estados Unidos ha generado un ambiente de miedo en todos los mercados. Y uno de los grandes beneficiarios aquí ha sido el precio del oro, que se ha disparado, ya que al oro se le considera un activo refugio. Vale, ¿y qué podemos esperar en lo que queda del año? Como siempre, es imposible predecir lo que ocurrirá en el futuro, y todo dependerá en gran medida de lo que haga la administración de Donald Trump. De la misma forma que en el año pasado, el mercado se adelantó a las buenas noticias, este año parece estar preparándose para las malas noticias. Y por paradójico que esto suene, la verdad es algo bueno. Si el mercado se anticipa a lo peor, en el momento en que se anuncien noticias negativas como un incremento en la inflación, menos crecimiento en la economía o una política de tipos de interés conservadora, el mercado caerá, pero lo hará con menos fuerza. Y por el contrario, si tenemos noticias como acuerdos favorables en la reducción de aranceles o la bajada de tipos de interés, los mercados podrían reaccionar de forma muy positiva. De nuevo, no podemos predecir lo que ocurrirá a corto plazo, sobre todo en un contexto con tanta incertidumbre. Pero a largo plazo las cosas son diferentes. La adopción de Bitcoin y otras criptomonedas es cada vez más grande. Cada vez más estados y actores institucionales se plantean invertir en estos activos. De hecho, tenemos a compañías como WLF, la compañía de Trump y sus hijos, que ha anunciado el lanzamiento de su propia moneda estable USD1. Y encima tenemos a su fondo, que no para de acumular Ethereum y Bitcoin, además de otras monedas. Nos guste Trump o no, siempre tenemos que tener el ojo en la mano de quienes están en el poder. Ignorar el ruido y concentrarnos en los hechos. Y es un hecho que Trump ha sido el primer presidente en la historia de los Estados Unidos en organizar una reunión en la mismísima Casa Blanca con los líderes de la industria, en crear una reserva estratégica
pero también es el primero en estar detrás de una compañía que no para de adquirir criptomonedas cuando éstas caen. Es verdad que el miedo reina, pero recuerda que la idea siempre debe ser comprar barato y vender caro. Plantearnos comprar cuando hay miedo y plantearnos vender cuando hay euforia. Personalmente a mí el corto plazo me preocupa muy poco y prefiero enfocarme en el largo plazo. Eso sí, recuerda que nada de esto representa una recomendación o una asesoría financiera. Es simplemente mi opinión y me puedo equivocar, así que cualquier decisión que tomes, que sea porque sabes lo que haces y no porque alguien te lo ha dicho. Personalmente espero mucha volatilidad durante este año, pero a largo plazo la verdad creo que Bitcoin no parará de subir. Pero ahora la pregunta es para ti. ¿Qué otras criptomonedas, además de Bitcoin, crees que podrían verse beneficiadas durante el mandato de Trump? Déjame tus favoritas en los comentarios. Y si estás buscando una tarjeta cripto, recuerda que la tarjeta de Bybit ofrece muchas ventajas. Yo ya tengo la mía y hasta ahora no puedo quejarme. Te dejo el enlace en la descripción. Un abrazo y hasta la próxima.